Hola, bienvenidos a esta primer capítulo de una serie de conversatorios que vamos a hacer Cristian y yo sobre música. Lo vamos a llamar Charlando sobre Música. Mi nombre es Andrés Gómez, soy profesor de piano de la Universidad de EAFIT, formado aquí en Medellín, en EAFIT, en el pregrado, y después hice maestría y doctorado en los Estados Unidos, en Eastern Michigan University y en la Eastman School of Music. Llevo aquí ya en Colombia trabajando como profesor de piano de pregrado y maestría desde el 2007. O sea que ya este año cumplí 13 años de estar en EAFIT. Hola Cristian, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre ti. Pues no, muy bien, muy contento de estar haciendo este proyecto. Y es muy curioso porque, bueno, este proyecto hacía ratico tenía ya ganas de hacer algo así y me motivó mucho cuando vi tus videos en YouTube sobre técnica del piano, interpretación, que yo pensé, bueno, qué chévere sería antes de hacer uno de temas más generales, pero bueno, y ahorita pues conversaremos de qué se trata este proyecto que tenemos, esta serie de capítulos. Mi nombre es Cristian Alberto Restrepo Sánchez. Vivo acá en los Estados Unidos. Hice mis estudios de pregrado en el Instituto de Bellas Artes. Luego vine acá a los Estados Unidos a hacer mi maestría en la Universidad de Sam Houston State University, aquí en Texas. Y luego terminé mis estudios de doctorado en la Universidad de Houston. Llevo aquí trabajando como profesor de Houston Community College ya 4 o 5 años. Tengo mi propio estudio de piano y soy el pianista y compositor en residencia de Klein United Methodist Church, compositor activo, pianista activo y bueno, ya con nuevas metas como esta. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, porque realmente fue invitación tuya de hacer estas charlas, estas conversaciones. Y pues siempre los pianistas pasamos muy rico hablando entre nosotros, ¿cierto? Empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra. Este es nuestro primer capítulo, entonces es un poquito como el primer ensayo. Estamos grabando en borrador, como dicen. Entonces esperemos que salga algo interesante de acá. La idea, como hablabas ahorita, era como hablar un poquito sobre piano en general. Vamos a ir discutiendo temas a medida que avanza como los episodios. La idea es que también la gente que vea estos videos nos mande preguntas. Los videos van a estar tanto en el canal de Cristian como en el canal mío y nos pueden enviar, es que, ¿por qué no discuten tal obra? ¿O por qué no discuten este problema? ¿O por qué no? ¿Cierto? Ahí yo estoy haciendo mis videos pues como tutoriales en YouTube, que pues si están viendo este video seguramente ya han visto alguno de los otros. Si lo están viendo desde mi canal, si lo están viendo desde el canal de Cristian, los invito a que, a que vengan a ver mis videos que son en español sobre aspectos básicos de técnica y sobre algunos tutoriales sobre cómo estudiar. Eh, y la idea es que nos vamos a ir como centrando en algunos temas. Yo, Hoy, yo cuéntame. lo interesante también es que las personas también, las personas que nos escuchan y quieren compartir, que no sea simplemente para preguntas, o sea, pueden también hasta estar en desacuerdo con lo que digamos, o aportar o algo que dijimos, o estar en completo acuerdo. Pero también es muy lindo expandir la invitación a aquel que no es pianista, o sea, es más, dependiendo, porque esto es como un borrador, estamos viendo cómo evoluciona el programa, también es muy rico invitar a aquel que no es un músico profesional, pero quiere saber, hey, ¿qué pasa en la música? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces es una invitación para todos, pero sí, cuando un pianista se pone a hablar con otro, eso es interesante. Sí, y la cosa es que pues en la charla que tuvimos previo a esto, como organizando los temas, salió un tema muy interesante, es que tú estudiaste mucho tiempo con la maestra Ludmila Weber, que fue mi colega aquí en EAFIT por unos años, y que tiene una profesora maravillosa, sus alumnos siempre tenían un avance muy claro de semestre a semestre, y ella era muy clara con la información, pero tenía una aproximación técnica un poquito distinta
a la formación mía. Entonces eso seguramente permeará un poco la discusión a medida que vayan avanzando los episodios. Y parte de lo que me motiva a hacer esto es precisamente conocer cómo te aproximas vos, un pianista con una formación totalmente distinta. Nacimos en la misma ciudad, eso es lo único que tenemos en común. Y No, nos hemos, y yo he estado en conciertos tuyos y has estado en conciertos míos, pero de resto sí, no está hemos bien. tenido encuentros más allá de eso. ¿No? Pero como ver cómo diferentes pianistas se aproximan a la misma pieza. Hoy vamos a hablar de dos piezas como muy, bueno, una muy conocida, otra yo diría que casi que Dependiendo. desconocida. Que si es para el colombiano, de pronto sí es un poco más conocida. Que una de las cosas que me interesa de la conversación de hoy, y bueno, de alguna manera pues también decirle a la gente, a las personas que en charlas sobre música, charlando sobre música, este programa, como le dijimos antes, vamos a abarcar discusiones sobre no solo el piano, sino sobre música de cámara, música contemporánea, música barroca, clásica, en fin, lo que se nos vaya ocurriendo, lo que las personas vayan proponiendo. Entonces, para hoy, cuando decidimos estas dos piezas, el preludio del Clave Temperado de Bach, del libro uno, el primer preludio, y improvisación de Adolfo Mejía, la propuesta inicial fue de hablar de música que sea muy conocida, ¿cierto? Y a la vez música no tan conocida, para ver de qué manera el tema hoy que va a ser técnica aplicada a estas piezas, cómo se pueden aplicar en obras que están separadas más de 200 años. Entonces, eso hace que de alguna manera sea más interesante, pues, como abordar el tema. Exacto, muy bien. Bueno, yo creo que podemos de una vez Sí, claro. entrar en materia, como dicen. Entramos en materia. Entonces, la primera pieza de la que vamos a hablar es del el clave bien temperado. Uh -huh. Eh, Bach compuso una serie de 24 preludios y fugas basadas en cada tonalidad. Entonces empezó en Do mayor, ese es el número uno, con preludio y fuga, después en Do menor, y después se fue cromáticamente Do mayor, Do menor, Re menor, etcétera, etcétera, etcétera. La idea del fundamental, y creo, y me corregí si estoy equivocado, era que como en esa época las afinaciones no eran temperadas, Exacto. El clavicémbalo, que era el instrumento de la época, era, había tonalidades donde funcionaba muy bien la afinación, pero otras tonalidades donde no funcionaba. Funciona muy bien. Exacto. Y con la llegada del temperamento se hizo una subdivisión de las comas. Eso no vamos a entrar ahorita a hablar mucho Después lo haremos después técnicamente de las 9 comas. de comas, cromático y atónico, sí. Exacto, para que quedaran todos los espacios entre cada una de los tonos de tal manera que funcionaran todas. El piano realmente es desafinado por eso. Sí. Bueno, por eso y por muchas cosas, porque una vez el afinador sale por la puerta ya el piano está desafinado. Sí, eso es nuestro instrumento. No, es muy lindo porque lo que Bach hace con el clave temperado es un experimento. Ya hoy en día, pleno siglo XXI, lo vemos como, bueno, pues un compositor que compuso en todas las tonalidades. Pero hay que entender que en 1722, cuando él compone el primer libro aproximadamente, eso es una proeza, eso es algo inaudito. ¿Ya? Pero lo más lindo también de esto no es el querer experimentar con la armonía y querer eh, mostrar hasta dónde se puede llegar con todos esos aspectos teóricos, sino que la dedicatoria del clave temperado es para los jóvenes músicos que quieren expandir su aprendizaje musical. Es que bonito que la manera en que él piensa este clave temperado, o sea, voy a empujar la teoría, pero a la vez voy a motivar al músico a que se entre en este mundo. Eso me parece muy interesante de este clave temperado. Sí, y para explicar un poquitico, para los que no han estudiado sobre todo de música, que es un preludio es un preámbulo, ¿cierto? Es algo que se hace previo a.
Y los preludios de la época eran muy, el verbo preludiar se utilizaba, que era una improvisación que se hacía como para empezar una obra, ¿cierto? Entonces, el pianista, el clavecinista más bien, o el organista, podía hacer una improvisación antes de empezar una pieza que ya estaba escrita para conocer el instrumento, para calentar y para, como para hacer un abrebocas a la gente, ¿no? Como para que, Sí. para de cierta manera despertar esas papilas gustativas del oído. Bueno, Eh, el preludio es muy interesante porque eh, la evolución del preludio, bueno, para no quedarnos mucho en eso, pero el preludio empieza a ser como tú decías, el organista, no el pianista, el clavecinista, claro, para calentar y todo esto. Pero el preludio se vuelve algo tan importante ya en esta época que se empieza a usar en las misas, en los ritos pues, religiosos, empieza a crecer de una manera increíble, donde, bueno, ya siglos después, compositores como Rachmaninoff ya con un preludio de 10 minutos, 8 minutos ya, cuando, claro, con Bach los preludios uno son hasta de un minutico y mucho. Entonces es una manera de construir música muy interesante el preludio. sí, sí, y Chopin después hace 24, pero los Ah, hace en tonalidades distintas. Mientras eso Bach está, lo hace cromático, Chopin hace por relativos y por dominantes, ¿cierto? Entonces es, hace Do mayor, La menor, ¿cierto? ajá, Después Sol mayor, pero mayor, Mi menor, ¿cierto? Y entonces va agregando un sostenido y hace el relativo, que es la tonalidad menor con la misma armadura, ¿cierto? Entonces Do mayor no tiene sostenido ni tiene bemoles, La menor no tiene sostenido, no tiene bemoles. Y así se va hasta que llega al último que es en Re menor, ¿no? Que es como que al otro es, lado. hay una cosa muy, muy chévere de pronto para de pronto aquellos que se sienten un poquito perdidos con esta parte teórica. Rápidamente, siempre piensen en la armonía como en un cuadro. Usted pone una exposición, ven un cuadro y es esta combinación de colores, un azul con un rojo, con un amarillo. Entonces en la música es esta combinación de sonidos, de notas, que cada una tiene un nombre, un do, un re, un mi, que al mezclarlas generan una armonía. Y es un término técnico, no lo dicen como tal. Técnico es la manera en que trabajamos y nos dirigimos al tema de combinación de sonidos. Y el sostenido y el bemol, imagínenselo como un amarillito, más oscuro que otro amarillo. Es un re sostenido, es un rojito más clarito. Ya, se acabó. Sí. Muy bien. Sí, y lo de la armonía viene de la serie armónica, que Sí, una nota produce la octava, después la quinta, después esto, pues estaba. esto lo pueden consultar en Wikipedia si tienen dudas. Es, Pero si nos ponemos a ir hasta lo básico, nos terminamos hablando de cosas de mejor pronto no dicho. tan interesantes. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Este preludio creo que nunca lo he enseñado, porque el preludio es relativamente sencillo, La pero la fugación. fuga es muy difícil, porque es una fuga a cuatro voces que no tiene intermezzi, que tiene ciertas características que la hacen más complicada, ¿no? Eh, ¿Cuándo utilizas vos en tus estudiantes este preludio? ¿O lo utilizas? Muy buena pregunta. Bueno, este preludio sí he tenido la fortuna de enseñarlo, no muchas veces, por la misma razón, la razón de la fuga. De todas maneras, a veces, dependiendo del nivel del estudiante, uno solo le enseña el preludio y ya, porque es una obra tan bonita, tan famosa que pues hasta en películas se ha usado, se le ha adaptado voces, que algunos compositores muy grandes lo cogieron para adaptarlo con voz soprano o voz alto. Pero cuando lo abordo, primero que todo, ¿qué tipo de estudiante? Tiene que ser un estudiante que tenga un muy buen control del sonido, porque es un preludio que mantiene siempre una sonoridad muy tranquila, muy tenue, que requiere de un muy buen control de los dedos. Ujú. Entonces siempre pienso en eso, qué tanto control tiene el estudiante, o bueno, si no lo tiene, es una buena pieza para que empiecen a obtener ese control, ¿cierto? Entonces así es como el estudiante y la pieza, ¿no? Quiero que desarrolle y cuál es la meta.
¿Cómo enseñarlo? Es que hay tantas maneras, ¿cierto? Yo pienso que lo más difícil ahí es, primero, pues, hay que leer las notas, que mirar, como siempre digo a mis estudiantes, bueno, ¿quién lo compuso? ¿Cómo se llama la pieza? ¿Cuál es la velocidad? Sí, tiene velocidad marcada, este no lo tiene. Si tiene ¿cuál es el compás? Si armadura, si la tiene. Y a partir de ahí empezamos a trabajar de manera muy, muy, muy lenta, muy tranquila, con sus divisiones. Esto es una parte teórica. Ya en la parte técnica, ya, entonces, yo manejo algo que fue lo que le aprendí, por ejemplo, a Luzmila, una de las enseñanzas que aprendí de ella, como el control del peso, que todos como pianistas sabemos que el peso, pues es obviamente el que está a cargo de producir el sonido, el dedito simplemente se mueve, el peso ya simplemente presiona la tecla, entonces es el control de ese peso. Entonces, una de las cosas que le aprendí a mi maestra fue que cuando se va a hacer la acción ya, en el piano, y aquí lo conocí yo hablamos hace como 2 semanas, que era contrario a lo que tú haces, se piensa como si el dedo quisiera levantar todo el músculo, como si estuviera haciendo pesitas, ¿ya? Ujú, Entonces, al levantar el músculo, claro, se produce el sonido. Y el sonido en realidad lo está produciendo el peso que el dedo levantó. Y ujú. después de que se hace esa acción, se relaja otra vez la mano, ¿ya? Digamos que vuelve al estado natural, pero el peso se queda sobre la tecla. Um, Suena como mucho que hacer, pero llega un punto donde hay ya tanto control que todos esos movimientos son obviamente muy minúsculos y se pueden hacer a altas velocidades. Eso es como lo que trabajo, que tanto impulso vamos a hacer, cómo lo vamos a administrar para que haya un sonido que lo estamos buscando. Eso es de manera muy global, pues, ¿cierto? Ujú. Sí, para aclarar un poquitico la diferencia, es que lo que él acaba de describir, ¿cierto? Que es desde la tecla hacia arriba, Uh -huh. ¿cierto? Donde se crea una palanca aquí, que es la que eh, sube el antebrazo, ¿cierto? uh -huh. Y lo que a mí me enseñaron, y lo que yo enseño, es que el peso va hacia abajo, ¿cierto? Entonces, la tecla va en la misma dirección que el antebrazo, no es la dirección contraria, ¿sí? Las dos, he visto gente tocar de las dos maneras, obviamente gente muy exitosa toca de la otra manera. Entonces no hay como forma de decir cuál es la mejor, pero produce un sonido distinto y pues tiene ciertas cosas que obviamente como yo no trabajo con esa técnica, no las sabría explicar, pero... Pero sabes una cosa, Andrés, muy, muy interesante y que lo he notado en este Bach y en la obra que vamos a discutir ahora de Adorno Mejía, es que esa, digamos que para mí bueno, es la técnica que manejo, como esta palanca, que no solo es el antebrazo, es una conciencia de todo el cuerpo, ¿cierto? Donde el dedo la apoya pero siempre he sido muy mente abierta frente al hecho de pensar que es la única manera de tocar correctamente y es muy personal, no lo creo. Ujú, Porque, por ejemplo, van a haber obras donde la muñeca, queramos o no, va a estar así. Cuando ujú, tocas a 4 manos y tocas el Gaspar de la Noche, la mano derecha en el inicio está sobre la izquierda. Entonces, ahí la parte del impulso, que es como lo aprendí, puede tener unas ciertas desventajas. Entonces, te toca empezar a experimentar con otras técnicas y movimientos de la mano. Entonces, yo creo que la invitación es a pensar que siempre van a haber otros movimientos, técnicas que te pueden ayudar mejor que otras. Lo que pasa es que esta para mí es la base, ¿cierto? ujú. Pero no es la única, para nada. No, 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 estamos de acuerdo. Y una de las cosas que es muy interesante, que yo todavía lo hago, y en estos días hablaba de eso con mis estudiantes, es que yo todavía estoy experimentando. Y ellos son mis ratas de laboratorio. Porque si yo veo algo, veo en una Que no clase sea maestra, veo algo que funciona, pues obviamente lo ensayo yo, pero claro. lo ensayo con ellos. Y si funciona, pues es algo que adopto dentro de mi enseñanza. Si no funciona, si veo que es un concepto que es difícil de explicar o que es difícil de aplicar o que está causando problemas, claro que en eso sí soy muy consciente, pues como de que no, que lo que apropio siempre tiene que ver mucho con la anatomía y con la fisiología de la mano.
Ajá. Entonces eso de pronto no lo uso, ¿cierto? Pero si no funciona, entonces no. Pero bueno, nos estamos yendo por una Sí, discusión que es muy interesante, pero a eso llegaremos. ¿Y que a sabes mí me algo? apasiona, que es la parte de técnica. Pero entonces Eso, volvamos un no, poquito al primero. preludio. Pero en el preludio de Bach, bueno, que ya estamos hablando entonces de cómo aplicar toda esa técnica del Bach y el Mejía. Con este Bach pasa algo muy interesante. Ese como es una pieza que te obliga a mantener las manos en un contacto directo, constante con el teclado. ¿Ya? Eh, la conciencia que debes de tener sobre tu tranquilidad, estar relajado para producir el sonido que este Bach necesita. ¿Ya? Ujú. Es muy similar, ¿ya? Al de Adolfo Mejía, porque aunque Adolfo Mejía tiene una textura completamente diferente, es una improvisación con unos pequeños arpegios muy similares a la manera en que Bach los distribuye, es donde la mano necesita estar completamente tranquila, cerca al teclado. Entonces me pareció muy chévere encontrar entre esas dos piezas ese factor común, ¿ya? Entonces, bueno, no sé, entonces, bueno, como tal vez demostrar un Bueno, poco. sí, hay una cosa que yo quería mencionar también, es que Uh como muchos de los preludios de Bach, sobre todo el primer libro, -huh, él se basa en un patrón que es repetitivo, ¿cierto? Sobre todo lo hace en el primer libro, en el segundo libro no tanto. uh -huh. Son un poco más libres, creo yo. Hay un Bueno, segundo libro que creo que nos sí, faltó sí, decir. bueno, sí, Hay un 20, segundo libro de 20 24 años, preludios y fugas, pero que compuso 20 años después. 20 años. Y son más expresivos, tienen unas características que son interesantes. A mí personalmente me gusta más el segundo libro A mí que también. el primero, pero enseño más el primero porque tiene unas cosas técnicas muy interesantes. Entonces, el primer preludio, para los que de pronto todavía no saben de qué se trata, es este que lo tocan muchísimo. Que ahí es donde hizo Bach, Gounod hizo el Ave María, el Ave, ¿sí? Que, que es una de esas piezas bonitas. Él hace, simplemente repite una sección, pero de resto es, toda la base es el preludio de Bach en Fa mayor y también los enemigos en mayor, en vez de Do Hay mayor. versiones de él. Ese lo toqué una vez en re mayor. Entonces, Okay. lo transporto, lo transporto dependiendo del cantante. Si es un Para tuba, tenor. ok. Lo Pero toqué una... con un trompetista. Ya, ya, Para, ya. con un trompetista. Entonces, Ya, ya, ya. Entonces no estaba tan equivocado, no ya estaba ves. hasta tocado. Pero una de las cosas que como te dije, yo no enseño este preludio, pero sí hablo de él y hablo de él a veces en la clase grupal que tenemos cada semana para hablar de un par de cosas. Uno es la posibilidad de hacer un mapa, de hacer un bloque de las notas, ¿cierto? Porque está escrito, es este acorde, ¿cierto? Do, mi, sol, do, mi, pero eso se puede tocar en un solo acorde, ¿cierto? Y después se puede hacer todo en un bloque. Y si yo lo fuera a enseñar, lo enseñaría así primero, como que entiendan muy bien ese bloque, porque primero nos da la posición de las digitaciones, ¿cierto? El mapa de dónde va a estar cada uno de los dedos, que eso es fundamental para poder tocar las notas correctas, Bastante. ¿cierto? Y lo otro es que cuando hay muchas notas, hay una expresión en inglés que es como que se pierde el bosque por los árboles. Sí, yo sé Que cuál uno, es. you miss the woods for the trees. Y es que hay tantas cosas que están pasando que uno se pierde lo que realmente está pasando, que es esta progresión. ¿Sí? Cuando lo toca uno así, que es rapidísimo, en Sí. comparación a cómo está escrito, entiende uno más fácilmente cuál es, no solamente cuál es la progresión armónica, sino cómo debería ser la planeación de la dinámica, ¿cierto? Porque A mí, entonces entran cuestiones de dominantes, etc. a mí algo que me gusta mucho de esa manera de enseñarlo.
porque es un reto para el estudiante. Por ejemplo, si uno se va, digamos, para el, vamos a decir que el compás 15, esto aquí, ¿ya? Um, si uno hiciera el mapa, ¿ya? Por ejemplo, uno de los retos que tiene esa parte es que la extensión de la mano derecha, que es un si natural, un C4, que sería el middle C, el do central, un sol y un do, puede ser una posición bastante abierta o una mano pequeña. Ujú. Ah, pero lo que me parece interesante sería un doble trabajo para el estudiante, pero lindo porque es que haya una redistribución de las notas. Porque en ese pasaje el estudiante puede coger el bajo, que es el mi, luego la voz tenor, si se quiere, el sol, y el do, que coge la mano derecha, pues lo coge con la mano izquierda, y el sol y el do, que sería el alto y la soprano, con la mano derecha. De Ok. esa manera puede hacer el mapeo ¿cierto? De acordes, el mapeo armónico, ¿ya? De pronto el detalle sería que cuando ya lo vaya a tocar como está escrito, entonces le tocaría devolverse a Sí. cambiar digitaciones. Entonces, no sé Andrés cómo, porque tu idea me gusta, pero de pronto ahí podría haber problema por una mano pequeña que de pronto no alcance ese acorde. Un chico, por ejemplo, de 11 años, que chico muy talentoso de 11 años, y tengo un estudiante de esa edad, no, de 10, que podría tocar esto, pero la mano no le daría para tocar ese acorde. Sí, Entonces, pues ahí en ese caso yo simplemente arpegiaría en ese punto. arpegiar. Ok, Sí, listo. para desplazar el peso, ¿cierto? Porque el problema es mantener el pulgar acá. Entonces, si se usa este dedo como pivot, ya lo puedes hacer. Arpegiar. Sí, porque no es para tocarlo así, es para tener un conocimiento del mapa. Armonía. Entonces yo Listo. sí no cambiaría el mapa precisamente porque lo que estamos intentando es Que se la que... aprenda tal Exacto. 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 Yo hablo de una cosa mucho con mis estudiantes, yo no sé si vos lo has pensado así seguramente, y es que nosotros estamos haciendo una programación cerebral Mm, cuando estamos aprendiendo las cosas, ¿cierto? Es como los ingenieros de computación que escriben código, ¿cierto? mm, Uno tiene que escribir el código muy claramente para que la acción que se va a hacer sea lo más tranquila posible. Lo total. mismo cuando estamos estudiando, es buscar que esa codificación sea muy clara para que el cerebro la entienda bien y después la pueda volver a repetir. Entonces, si yo Exacto. agrego una digitación distinta, entiendo por un lado, pero estoy quitándole la posibilidad a la mano de que de una vez entienda esa posición. No, lo que yo hablaba de distribuir era si el estudiante pues iba a tocar los acordes sin arpegiación, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí sería la única manera, pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, la, hay veces, y eso es uno de los retos que tenemos como músicos, y tú lo sabes también porque también eres músico de cámara. De hecho, el doctorado mío es en música de cámara, curiosamente. Una de las cosas que uno descubre como músico es que toda la información que le diste al cerebro y que has trabajado por 5, 10, 15, 20 años o 10, 15, 20 minutos, llegas al momento de un concierto, llegas al momento de una clase, de una masterclass, y la tienes que cambiar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el teatro tiene mucha reverberación, entonces el pedal que practicaste por 2 años, te toca cambiarlo ahí. La digitación que tenías, sucede y acontece que ese piano, esa tecla la tiene más o menos mala, entonces te toca hacer un cambio en fin, tantas cosas que te pueden obligar a toda esa información que le metiste cambiarla. Pero, a pesar de que nos toca cambiarla, sí tiene que haber algo preconcebido. Porque es la manera en que el cerebro va a entender qué hacer. Y si hay un problema, como el cerebro ya sabe cuál es la idea general, más fácil lo puede. Ya, más fácil lo que tú decías de los acordes. Si tú empiezas a tocar en acordes, ¿cierto? Vamos a decir qué sé yo, que tocaste por error el dedo que no era por la tecla correcta. El cerebro dice, uy, un dedo erróneo, errado. Pero el sonido sí es.
Entonces el cerebro ya tiene información suficiente para recuperarse y de alguna manera como volver otra vez al combate y regresar a donde estaba. ¿Ya? Um, Antes de darte la palabra, yo creo que para hacer como un resumen de esta parte es, cuando uno estudia, uno tiene que decirle al cerebro, ¿qué va a estudiar? ¿Cómo lo va a estudiar? ¿Por qué lo va a estudiar? Y cuando el cerebro entiende esas cosas fundamentales, entonces la creatividad empieza ya también a tener muy importante. Cuando tienen un problema en el aprendizaje, por ejemplo, este preludio, por ejemplo, en expandir la mano. Entonces el chico o la chica o cualquier pianista empieza a practicar la parte una y otra vez y otra vez, pero no soluciona nada. Entonces yo les pregunto, bueno, el preludio, por ejemplo, este pasaje aquí, este será compás 17, empiezan a veces se equivocan, y lo he notado en mis estudiantes, porque algunos no son muy buenos con las líneas adicionales. Entonces ellos vuelven y tocan y se equivocan, y yo les pregunto, ¿dónde está perdiendo el tiempo? Primero que todo, tienen que pensar en 4 preguntas básicas. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Qué está generando el problema? ¿Y cómo soluciona el problema? Cuando usted piensa en esas 4 cositas, el cerebro inmediatamente dice, pues con razón. Y el primer intento, el segundo, él está listo. Y en este pasa mucho eso, las líneas adicionales o algunas disonancias. Esto, ¿perdón? No había otra disonancia más interesante. Ahí justo antes. Sí. Está justo antes, ¿no? Pues, en el 8. Ahí está. Que está esa segunda menor. Son como, ¿por aquí qué pasó? Y uno, no, tranquilo, eso es normal. Mire qué pasó, dé la información al cerebro y te vas a dar cuenta que no hay mayor problema. Bien, bien. Creo que por ahí podemos dejar el preludio, porque sí quiero pasar a la pieza de Mejía, una de las piezas favoritas. Me encanta. Bueno, Mejía, Adolfo Mejía es uno de los principales, o fue, porque murió, pero sigue siendo, uno de los principales compositores colombianos. Él nació en Cincé, pero vivió, pues los cartageneros se lo apropiaron, ¿no? Como si fuera de ellos. Él estuvo si no estoy mal, estuvo en Francia un tiempo y estuvo también en Nueva York. Y estuvo en Estados Unidos, sí. De él se tocan algunas piezas, el bambuco en si menor, el pasillo en si menor, que es el de las campanas, que tiene estos saltos que tan bonito. Pero hay muchas piezas, pincho, que se toca mucho, que es una de las danzas que la maestra Teresita toca en todas partes y lo toca maravillosamente bien. Pero por ejemplo, tiene 4 preludios. Yo hice una serie con mis estudiantes hace como 2 años. Hicimos la obra completa para piano de él. Es un recital como de 50 minutos apenas. Pero la música es espectacular. Y esta es una de las piezas que más me llamó la atención. Que está escrita además, es como AB, ¿cierto? Una sección A con repetición y una sección B muy chiquita con repetición. Yo hago una trampa, por decirlo de alguna manera, porque me parece que pasa en otras piezas que como son muy repetitivas. Por ejemplo, el bambuco, el pasillo en si menor es A, B, A, C, A, y esa A tiene repetición, pero la A está escrita de una vez con una repetición en sí, porque son como 2 episodios que se repiten. Siguiendo una forma rondó. Sí, pero queda larguísimo. O sea, si el pasillo se toca como está escrito, queda larguísimo. Entonces yo lo que hago con esto es que hago la primera sección sin repetición, porque repite. Hago la sección B con repetición y después hago la sección A sin repetición. Está chévere. Entonces queda como una BA de un minueto de trío, pues normal, clásico. Funciona muy bien formalmente porque no se vuelve canzón, que alguna vez la escuché en vivo en ese formato, me gustó mucho,
pero como la pianista que estaba tocando, que lo tocó muy bien, hizo la repetición porque está ahí marcada, se vuelve muy como la misma cosa, ¿cierto? Y es Pero mejor dejarlo antojados, ¿no? hay una cosa muy interesante que dice sobre la forma que él usa. Porque, por ejemplo, todo el mundo, bueno, conoce bastante bien, ¿ya? Y que es un rondó de su sonata en la mayor, um, ese rondó tiene repetición en cada una de sus secciones, o sea, se vuelve también, todo el mundo conoce esa partecita, porque el movimiento entero es un poco largo. Pero lo que hay que entender de pronto, Adolfo Mejía, que es muy interesante, pienso yo, esto lo digo yo como conclusión de lo que pude pues como leer sobre él, sobre su estilo, es que de alguna manera mantuvo un estilo, aunque no clásico, un poco arraigado en esta construcción musical como romántica, ¿cierto? Ujú. Entonces, de las formas, muy obediente de las formas, muy obediente de una estructura clara. Entonces, pienso yo que tal vez esta manera en la que él compone este tipo de música con estas formas tan largas es de pronto evocando, ¿cierto? Las maneras románticas en las que él fue de alguna manera educado. Interesante porque cuando estuve en Francia, los profesores no eran tan boulanger, no eran tan a la romántica. Ujú. Pero pienso que esa podría ser una de las razones por las cuales él pone esas repeticiones, por las cuales tiene esta forma, esta música, y tal vez la pianista simplemente es obediente a esa. Sin embargo, a mí sí me gusta mucho tu idea. Sí me parece chévere porque hay veces que se ponen un poquito extensas y no creo que el compositor se haya enojado. Pero digo también como compositor, muchos estudiantes o colegas que han tocado mi música y a veces le hacen cambio una repetición, algo así, y a veces suena mejor. Bueno, yo soy muy cuidadoso con eso, pero el asunto es que el público también está cambiando. Y en Otra. alguna parte leí, ya no me acuerdo en dónde, que Mejía lo hacía así largo porque era como, o sea, era como música de fondo de cierta manera. Uh -huh. Entonces, valía la pena expandir un poco las formas para que hubiera más música. Uh -huh. Así como Villalobos, por ejemplo, le dijeron que la vaquiana, la que es con chelos y con soprano, que era muy cortica, entonces él le agregó una barra de repetición a la introducción para que durara un poquito más. Eh, pero sí, yo prefiero dejar al público con ganas, Uh -huh. porque además ya después de 5 minutos Sí, es perdimos, demasiado. Es demasiado. Es eh, totalmente. que dejarlos con, pues como con... Lo mismo pasa con otro de los preludios, el preludio de las aguas, Sí. que tiene esta cosa muy bonita, que tiene una repetición que lo hace larguísimo. Ese preludio como está escrito dura 9 minutos y yo lo Yo, toco en 5 bueno, yo podría, por lo rápido. no, 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 yo, algunas personas tal vez nos vayan a arguir en contra. Bueno, pero entonces ahí está la creatividad del pianista en las repeticiones, hacer, ¿cierto? La repetición como si fuera un mundo nuevo. Y creo que es un argumento válido. Yo, yo estaría como con las dos partes, porque no es porque yo trate de estar bien con todo el mundo, no, sino porque si se vuelve muy largo, es verdad, llega un punto donde, Dios, ¿a qué hora se acaba esto? Por muy lindo que sea, ¿ya? Pero también es chévere ver el reto de, si es largo, ¿cómo hago? Que siendo una obra tan repetitiva, siendo obediente, sea interesante. Sería ya más un reto para el pianista, ya Ujú. ver qué se ingenia, ver cómo hace que sobreviva. Y bueno, y si el experimento no funciona, entonces no haga las repeticiones. Pero... Sí, sí, sí. Y esa es una cosa muy interesante. A ver, para aclarar a los no músicos que estén viendo este video, cuando uno tiene una pieza musical que se repite, uno intenta hacer algo distinto la segunda vez, ¿cierto? El problema es que en este caso, como te dije, la primera parte es una repetición ya en sí, o sea, ya tiene la repetición escrita, simplemente es como si tuviera casilla uno y casilla 2, o Sí, sea, este sí. Sí. distintos finales y después vuelve y repite, entonces estamos haciendo 4 veces lo mismo. Lo que a mí, pues, yo esta pieza la he tocado varias veces, incluso la grabé hace poquito cuando salga el CD, espero que lo escuchen. Está en postproducción en este momento.
Sí busco la manera de hacer algo distinto cada vez, pero una cosa es idearse 4 versiones y otra cosa es idearse 8 y que las Eso es cierto, 8 sean suficientemente interesantes. Entonces, totalmente de acuerdo. para mostrar un poquitico, entonces por ejemplo, una podría ser, esa podría ser una, que es un poquito más directa, ¿cierto? Sí, Otra podría ser como más contemplativa. ¿Sí? Entonces, yo y hasta de pronto, es con el mismo pulso, ajá, pero haciendo agrupaciones de las notas de una manera distinta. yo hasta haría una otra versión también que se podría efectuar, es hacerla un poco más contrapuntística. Por ejemplo, cuando empezamos aquí, de pronto acá mostrar el bajo. Cantar como un poco porque esta improvisación tiene unas voces internas muy lindas, que de alguna manera evocan estos bajos de Chopin que uno pensaría, siempre la misma nota. No, cuando se mira la gran escala, cada notica tiene una melodía muy bella. Entonces, esa puede ser otra forma, repetirlo con un poco de contrapunto, o también la otra, esta ya es un poco más arriesgada, de pronto tentando a los puristas a que de pronto no les guste, y es jugar un poco con la articulación en la repetición. Tal vez si se empieza de pronto un estacato en la mano Ujú. izquierda en el principio, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, no sé los puristas que vayan a pensar, pero es una manera. Sí, pero la ventaja de tocar este repertorio es que todavía no hay puristas. Bueno, O sea, una de las invitaciones para los pianistas que estén viendo esto es que eh, exploren el repertorio que hay colombiano. Hay muchísima cosa. O sea, solamente Luisa Calvo, hicimos otro concierto con todos los pianistas de Luisa Calvo, hicimos, el concierto duró como 1 hora y media y creo que no tocamos ni la tercera parte de lo que él produjo, porque es mucha música. Ahorita hay un pianista haciendo una labor muy bonita, Leslie Berrío, que está tocando todo, pues, y está haciendo toda la música de él, pero es un proyecto gigantesco porque es una producción grandísima. Ahora, no toda es, obviamente, como con todos los compositores, que o es pasa lo mismo con Chopin, no todo es supremamente bueno, pero hay cosas muy bonitas. muy importante. Muy bueno. De esta improvisación, entonces, si lo analizamos con lo de Bach, entonces, por ejemplo, si nos enfocamos en la parte de cómo enseñarle a un estudiante, a mí esta obra me gusta, esta obra nunca la he enseñado, eh, pero me gusta de esta obra es que le permite al joven estudiante, o joven pianista, o pianista profesional, experimentar con la expresión. Es un preludio, una obra que te permite ser muy libre y muy creativo. Es que el mismo título lo dice, improvisación. Y algo que leí a Adolfo Mejía que me pareció muy bonito es que muchos de los nombres de las piezas que él puso eh, eran a veces dedicatorias, ¿ya? Eran dedicatorias. Entonces, bueno, esta improvisación es, pienso yo, que es, porque no pude encontrar mucha información histórica sobre improvisación, no pude encontrar casi nada prácticamente. Basados en eso, entonces sería una dedicatoria a la improvisación. Y de hecho, la obra está escrita de una manera demasiado libre, demasiado. No hay la constante negra o blanca marcándote el pulso, no. Tienes un bajo, ya como lo mostramos ahorita, ya, que es una redonda, ligada a otra redonda, que es una nota de bastante duración. Y encima simplemente tienes notas que se mueven libres, simples corcheas.
ya de manera muy libre, ya. Entonces yo pienso que para el estudiante, el que quiere experimentar con expresión, esta sería una muy buena obra para iniciar con la parte de expresión. Eh, no sé Sí, qué opinas. sí, sí, sí. Además es que técnicamente no es muy complicada. O sea, No. es ese tipo de pieza que es difícil tocarla muy bien porque Ujú. necesita mucha sutileza y necesita un pianista con un buen control del sonido, con un buen control del rubato. Pero como decías ahorita con el preludio, es también una muy buena manera de hacer que el estudiante empiece a tener control de sonido, empiece a tener control del Ajá, rubato, ¿sí? Porque esta pieza exacto. se lee en un par de días, ¿cierto? Incluso Sí, al que no sí, esté muy experimentado, se lee en un par de días. sí. Pero, pero sí tiene sus bemoles, como dicen, ¿no? Sí tiene sus bemoles. Yo creo que lo lindo de esta música, bueno, como profesor, y lo digo, esto es muy personal, yo hago parte de la liga de profesores arriesgados. No me, o sea, y yo creo que me entiendes y le explico a los que nos están oyendo y viendo. Yo pienso que no nos puede dar miedo experimentar con nuestros estudiantes y con nosotros mismos como profesores. Que es que yo no me sé la obra, entonces no lo voy a enseñar, pero eso es mucho. Entonces sí puedes abarcarlo con tu estudiante. Y me parece que a toda hora mantener al estudiante en esa burbujita donde no, vaya a ser despacito, lentico, lentico, y cuando pueda tocar el re, entonces le ponemos el mi. No, hay veces que se le puede hundir un poquito el acelerador. Ya es obviamente la pericia del profesor de saber hasta dónde, de conocer muy bien al estudiante. Pero el punto es que una obra como esta, no se puede pensar que se le va a dar al estudiante cuando es que ya esté listo para manejar la mano. No, porque entonces, ¿cómo va a aprender a manejar la mano con estas sonoridades? Pues si no lo empujas a ello. Yo creo que eso es lo que trato de decir. No nos puede dar miedo con nuestros estudiantes. No podemos pensar que ellos no son. Y esta es una obra que los motiva bastante a... Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Yo soy de los que los, los jalo mucho y si me tengo que devolver me devuelvo, Claro. ¿cierto? Pero es como encontrar ese nivel. En estos días le estaba diciendo a un estudiante que es como echarle agua a una matica, ¿cierto? Si uno le echa mucha agua a la hoja, si uno le echa muy poquita no crece. Okay. Entonces yo soy de los que prefiero echarle mucha agua y que se seque un poquito a no echarle y nunca verlo crecer, ¿cierto? Pero bueno, eso puede ser el tema para Sí, para otra conversación. Yo creo ya todos que los temas. tenemos que empezar sí, como a cerrar el video de hoy, porque tocamos muchísimos temas muy interesantes. Igual es Y producción. Yo creo que porque, bueno, revelando pues como los secretos pues, de producción, igual pues teníamos un derrotero que pienso que seguimos, pero a la vez era un programa donde queríamos ver cómo evolucionaba, cómo experimentamos con todo, cómo eran los temas, y verdad que es interesante ver que en temas no nos vamos a quedar y que esperamos que todos aquellos que nos están viendo se atrevan a opinar, a hablarnos, como les dije antes, a estar en desacuerdo, a estar en acuerdo, pero sobre todo a expresar sus comentarios personales sobre qué es la música y qué piensan sobre lo que estamos conversando. Eso se llama charlando sobre música, pero no se llama Andrés y Cristian, es charlando sobre música. Es una invitación a todos, ¿ya? A que hablemos sobre. muy bien, pues yo creo que con eso podemos terminar por hoy. Ah, Por favor, suscríbanse a los canales. Si están viendo esto en el canal de Cristian, suscríbanse al canal de Cristian y van y y lo luego, buscan en el canal mío. Y si están viendo en mi canal, por favor vayan a ver el canal de Cristian, que además tiene muchas cosas de composiciones de él que son muy interesantes. Y son muy interesantes sobre todo para pedagogos porque son piezas para empezar a tocar el instrumento. Él tiene también una presentación de un libro que hizo de composiciones que me parece perfecto para que ustedes vayan a ver. Bueno, Cristian, no, muchísimas pues, gracias. súper bien. Yo también te hago entonces publicidad porque de verdad que los videos que Andrés, a todos estos que están viéndonos y escuchándonos, les sugiero que vayan a ver los videos de Andrés sobre interpretación pianística, técnica, porque de verdad que es una aproximación muy linda, muy profesional, pero a su vez no muy compleja, simplemente clara
ya no de la técnica muy fácil de entender, de comprender y muy acertada. Entonces, de verdad que los invito a que también vean estos videos de interpretación pianística porque valen la pena. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bueno, listo. hasta luego a todos y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.